Cuando la policía se la llevó aquella fría y ventosa noche de diciembre, supe que mi mejor amiga se había ido por completo. Pero estaba segura de que no siempre fue así. Nuestro barrio era pequeño y todos nos conocíamos cuando Emilia y sus padres se mudaron hace 10 años. Compraron la casa de 2 plantas junto a la de mis padres. Era la típica casa suburbana pintada de blanco, con vallas, patio trasero y jardín delantero. Emilia me cayó bien casi al instante. En mi mente de niña de 5 años, era la niña más guapa de todo el barrio, incluso más guapa que Marie, de la casa de enfrente. Tenía el pelo rubio, ojos castaño claro y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. La primera vez que la vi, llevaba una camiseta blanca y una falda azul con lunares blancos. Su familia acababa de llegar y ella se bajó del Toyota con una pelota tan grande como su cara. Antes de que pudiera echarle otro vistazo, sus padres la metieron a toda prisa en casa. No supe su nombre hasta 2 semanas después. Me expulsaron del partido de fútbol de los chicos del barrio y estaba sentada en el jardín delantero de mi casa cuando ella vino y se sentó a mi lado. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó en voz baja. Era tan tímida que me ardía la cara. Balbuceé un sí antes de volver la vista al partido. ¿Por qué no juegas? No me quieren, soy demasiado bajita. Por cierto, ¿cómo te llamas? Tim. ¿Cuál es el tuyo? Soy Emilia. Tim, ¿quieres ir a preguntarles de nuevo? Ni siquiera tuve oportunidad de decir que no antes de que Emilia me arrastrara de los brazos hacia el grupo de niños que jugaban. Todavía recuerdo a Hughes, el más grande del grupo, mirando fijamente a Emilia, pero ella se mantuvo firme y él apartó la mirada, avergonzado. Esa tarde jugamos al fútbol. Emilia fue popular durante toda la primaria. Era atlética, guapa e inteligente. Sacaba buenas notas y siempre era la favorita de los profesores. Se hizo más alta y guapa mientras yo era un niño flacucho que apenas aprobaba la mayoría de las asignaturas. No podíamos ser más diferentes. Pero, de alguna manera, seguíamos siendo amigos. Cuando teníamos 8 años, Emilia tuvo un cachorrito llamado Bob. Bob era un golden retriever peculiar al que le encantaban los humanos y perseguir su propia cola. Enseguida nos convertimos en un trío. Mia, le gustaba que la llamaran así, y Bob solía explorar los bosques raros de nuestro vecindario después de la escuela. Un día como ese, estábamos jugando junto a un pequeño arroyo. Caminaba sobre un tronco muerto que hacía de puente entre las orillas y resbalé. Me golpeé el tobillo con unas rocas y sentí un dolor sordo en la pierna izquierda. Intenté levantarme, pero mi tobillo no aguantó la presión y pronto me deslicé en el arroyo, el agua me mojó toda la parte inferior. Entonces apareció Mia, la luz brillando hacia abajo y a su alrededor, formando un rayo de luz. Extendió la mano y me sacó del arroyo. Encontró una rama muerta cerca, la partió en pedazos y me dijo que me apoyara en ella. Bob revoloteaba a nuestro alrededor y me lamió el tobillo. Le di las gracias y me di la vuelta para ocultar mi rubor. Nos dirigimos a casa, pero llegamos a la mitad antes de que la rama se rompiera. Mia me rodeó con el brazo y me ayudó a llegar a casa. Creo que puedo caminar a casa, solo me duele un poco, le dije. Puedes apoyarte en mí, parece que duele mucho. Ahora somos mejores amigas, ¿puedes contar conmigo, sabes? Y yo contaré contigo, respondió. En ese momento, el tobillo dolorido y los rasguños punzantes parecían no doler nada. El cálido sol de verano nos iluminaba y el aire olía a madera vieja y yerba tibia. El camino a casa estaba tranquilo, salvo por el jadeo de Bob y el sonido de nuestros zapatos sobre el cemento. El instituto llegó de golpe. Antes de que nos diéramos cuenta, ya estábamos en clases diferentes. Mia fue capitana del equipo de fútbol femenino y siempre fue una de las mejores alumnas del instituto. En cuanto a mí, descubrí mi pasión por la literatura inglesa, ya que seguía siendo prácticamente la misma chica a la que rechazaron del fútbol, aunque empecé a crecer más que ella. Fue más o menos por esa época cuando empezó mi problema de sueño. Solía acostarme a las 11 de la noche, una costumbre que tenía desde que empecé la primaria.
Leía un par de capítulos de mi libro favorito y me acostaba poco después. Pero, por alguna razón, las cosas empezaron a cambiar. Me sentaba en mi escritorio y, invariablemente, empezaba a dormirme sobre las 10:30. No era la única. Mis padres comentaban que ellos también solían quedarse dormidos a esa hora. Una noche, mi padre estaba haciendo la declaración de la renta y se quedó dormido en su escritorio. Mi madre dormía a mitad de su rutina nocturna de cuidado. Al final, lo atribuimos a los cambios de temperatura estacionales y ajustamos nuestra rutina para terminar antes. Mi familia no era la única. Cuando fui a casa de Mía a hacer la tarea con ella, me contó que toda su familia también empezó a dormirse a la misma hora. Es solo el clima estacional. Mi familia también lo tuvo, simplemente adaptamos nuestras rutinas para terminar la noche antes, le dije. Supongo que sí, también es temporada de chinches. Porque acabo de tener esto, me mostró el brazo. Tenía varias pequeñas marcas alrededor de la vena en la parte interna del codo, la vena en la que los médicos suelen inyectar. Eran muy pequeñas y difíciles de ver a menos que uno se acercara. No dije nada y simplemente terminé mi tarea con ella. Entonces empezaron los sueños. Al principio no recordaba ninguno. Pero poco a poco, empecé a recordar uno o dos detalles familiares de mi sueño durante el recreo o, a veces, durante la clase, cuando las lecciones se ponían demasiado difíciles. Luego, con el tiempo, empecé a recordar muchos detalles de mis sueños. En la escuela, las cosas no pintaban mucho mejor. Mía atraía la atención de los chicos de fútbol y de otros equipos deportivos. Tuvo que rechazar cartas de amor, flores sorpresa y confesiones directas. Como éramos mejores amigas, a menudo era yo quien se las confesaba, con frecuencia, la primera en ver su cara de cansancio y exasperación cuando tenía que rechazar la confesión de amor de la semana. Eso también significaba que a veces me hacían novatadas, sobre todo los chicos del equipo de fútbol. Me gritaban insultos, me empujaban contra mi casillero o me ponían la zancadilla durante la hora del almuerzo. La cosa se puso tan fea que Mía tuvo que regañar a un par de chicos para que me dejaran en paz o tendría que involucrar a un profesor. Nuestras salidas a los bosques cerca de nuestro barrio empezaron a ser cada vez menos frecuentes. Las dos estábamos ocupadas con las tareas escolares y nuestras aficiones. Pero seguíamos visitándonos para hacer la tarea y hablar de la vida en la escuela. Un día, Mía llamó a la puerta de mi casa con lágrimas en los ojos y sangre en las manos. Corrí inmediatamente hacia ella, temiendo que estuviera herida. Había tanta sangre. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? ¿Por qué hay tanta sangre?, le pregunté y levanté sus brazos para buscar alguna herida abierta. Entonces comprendí que ya no éramos niños y que lo que estaba haciendo era sobrepasar ciertos límites. En ese momento, presionó su rostro contra mi pecho. Sentí sus cálidas lágrimas correr por mi camiseta. Sin darme cuenta, la rodeé con mis brazos y la abracé. Mía tardó un poco, pero finalmente se calmó. Me contó que Bob fue atropellado por un coche a toda velocidad cuando cruzaban la calle y que las ruedas del coche le atravesaron el cuerpo, abriéndole el estómago. Mía cargó a Bob hasta casa antes de que muriera en sus brazos. Enterramos a Bob en un lugar bajo la sombra del manzano de su jardín. Estuve con Mía toda la tarde intentando consolarla. 2 semanas después, Mía me contó que ella y su madre iban a ser voluntarias en un refugio de animales. También probaría una dieta vegetariana. No quiero causar más sufrimiento, me dijo. Cerca del otoño, nuestro vecindario participó en un estudio sobre el sueño. Los científicos dijeron que era un estudio longitudinal sobre los efectos de la naturaleza en nuestros patrones de sueño. Nos consideraban uno de los mejores lugares para dormir bien, debido a los bosques circundantes, el aire fresco y la ausencia de contaminación acústica. Medimos el tiempo que dormíamos y elaboramos un autoinforme sobre la calidad del sueño y nuestras experiencias. Todo el vecindario estaba entusiasmado. Ese estudio fue probablemente el que más atención recibió en décadas. Luego, los sueños empeoraron. Se volvieron violentos y, a veces, hiperrealistas. Incluso podía controlar cómo actuaba en los sueños y a veces confundía el sueño con la realidad.
Mia tenía los mismos problemas, pero parecía que ella lo pasaba mucho peor que yo. Hablaba de sus sueños con gran detalle, de cómo algunos días soñaba que tenía las manos rojas de sangre. La pérdida de Bob debió de afectarla mucho. Empezó a tener una expresión de cansancio en la cara y sus notas empezaron a bajar. Sus padres querían que fuera a terapia, pero Mia no lo permitió. No quería sentirme como una rata de laboratorio, dijo. Las picaduras de chinches también empeoraban, ahora tenía casi una docena de puntitos en el brazo. Había otro problema, claro. Me di cuenta de que me gustaba Mia. No, la quería. Se manifestaba en forma de aleteo cada vez que nos sentábamos juntas. Ese deseo de que apoyara la cabeza en mi hombro cuando hablábamos de nuestros problemas, esa fuerte necesidad de tomarle la mano cuando salíamos en público. Pero no me atrevía a decir nada. Lo que teníamos era hermoso, tenía miedo de arruinarlo todo si abría la boca. Así que mantuve mi amor oculto. Cada vez que veía a un chico decirle a Mia cuánto la quería, cada vez que abría su casillero y encontraba flores y cartas de amor, se me encogía el corazón, temiendo que algún día dijera que sí. Después de todo el tormento emocional, nuestra familia y la de Mia decidieron hacer un viaje juntos. Uno de sus parientes tenía varias cabañas familiares justo al lado de un lugar apartado en el lago Willoughby. Alquilamos 2 para el fin de semana. Por la noche, hicimos una pequeña fogata y comimos barbacoa. El fresco aroma del pinar se mezclaba con el crepitante olor de las ramas quemadas y el delicioso aroma a carne asada y berenjenas. Fue una noche memorable, llena de risas y recuerdos. Nuestros padres se acostaron temprano y solo quedamos Mia y yo. Me miró un buen rato con una mirada seria, como si quisiera decir algo. Finalmente, apartó la mirada y charlamos toda la noche. He estado teniendo pesadillas con mi tío Esteve, me dijo. ¿Tu tío Esteve? Sí. El que conducía borracho y mató a alguien en un accidente. Estuvo encerrado en un centro penitenciario en Newport, ¿te acuerdas, verdad? Fuiste conmigo, respondió. Mia, no recuerdo a ningún tío Esteve, segura que no te lo estás imaginando. Oh, habría jurado que fui contigo a verlo. Incluso me dijo que le gustabas. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero esas 2 noches cerca del lago fueron las mejores que hemos tenido en mucho tiempo. Mia también lo pensó porque cuando la volví a ver al día siguiente, parecía la misma Mia de antes, llena de vida y energía. Sus picaduras de chinches también empezaron a sanar. Cuando mis padres hablaron con los de Mia al día siguiente, todos comentaron lo refrescante que era dormir cerca del lago. Hicimos las maletas para volver a casa y me hubiera gustado quedarnos todos los fines de semana. De vuelta en casa, los científicos nos dieron los resultados iniciales de la investigación sobre nuestro sueño. Estábamos entre los barrios con la mayor duración del sueño de todas las zonas que investigaron, pero nuestra calidad de sueño era la peor. Muchos de nuestros vecinos tenían el mismo problema que nosotros, invariablemente empezaban a dormirse sobre las 10:30, pero su sueño nunca era reparador. Quizás estar en casa solo la hacía extrañar a Bob de nuevo, porque en la escuela parecía estar muy agotada la mayor parte del tiempo. Un día, caminaba conmigo y empezó a apoyar la mano en la pared para sostenerse. ¿Qué pasa?, le pregunté. Nada, solo estoy un poco mareada, dijo. La gente que pasaba nos miró preocupada, pero les aseguré que todo estaba bien. Mia corrió al baño a toda prisa y se le cayó un cuaderno rosa. Lo recogí y esperé afuera para dárselo, pero era la hora de la siguiente clase, así que lo guardé en mi mochila y pensé en devolvérselo más tarde. Cuando terminaron las clases, esperé a Mia en la puerta, pero no apareció. Pensé que se habría ido de voluntaria al refugio de animales y se había ido caminando a casa. Tenía mucha curiosidad por lo que contenía el cuaderno y en cuanto llegué a casa, lo abrí. Leí la primera página. Era su diario. Cerré el libro, enfadada conmigo misma por haber invadido algo tan privado. Pero después de un tremendo esfuerzo, finalmente abrí el cuaderno y empecé a leer. Gran parte del diario trataba sobre su día a día. Lo triste que estaba por la muerte de Bob, cómo estaba lidiando con su fallecimiento. Una entrada me llamó la atención,
era del día que nos alojamos en las cabañas junto al lago. La marcó con un corazón. Hoy miré a Tim. Quería decirle que lo quiero mucho. Mucho más que amigos. Pero me temo que si se lo digo y no funciona, nuestra amistad se acabará y será incómoda. ¿Qué hacer? ¿Por qué no dijo nada? Pensé que yo también le gustaba. Leer esas líneas me dio un vuelco el corazón. Fue como ganarse la lotería, fue emocionante. Pero las últimas entradas me preocuparon. Habló de tener visiones, de sus manos ensangrentadas y los cadáveres de sus padres frente a ella. Escribió sobre recuerdos que ni siquiera sabía que tenía, todos lúgubres o violentos. Uno de ellos era haber matado a otro perro y haberlo enterrado junto a Bob para que no estuviera solo. No podía creer lo que veía. Mia definitivamente no era de esas personas. Dijo que ya no estaba segura de que era un sueño y que era la realidad. Fui inmediatamente a su patio trasero a comprobarlo, no había ninguna marca de excavación. La hierba que rodeaba la tumba de Bob seguía verde. Cuando llegó a casa esa noche, le di el diario. ¿Lo leíste?, me preguntó. No, ¿qué escribiste?, mentí. Ah, ya sabes, solo cosas. Te escribí un poema ahí, ¿sabes?, dijo con una mirada traviesa y cómplice. No vi ningún poema. Me arrepentí de las palabras en cuanto las dije en voz alta. Así que si lo leíste, ¿has leído hasta esa parte?, preguntó y se acercó. No sé de qué hablas. No sé qué parte, respondí. Eres un idiota. En fin, hace tiempo que no salimos, ¿quieres que nos veamos en el bosque este sábado por la tarde? Asentí e intenté mantener la calma. Por dentro, gritaba de alegría. Esa noche, miré por la ventana el cielo y las estrellas. Eran inusualmente brillantes. Sobre las 10, una furgoneta llegó a nuestro barrio y empezó a hacer rondas. No le di mucha importancia, debían de ser personas que se habían perdido. Pensé en Mia y la próxima cita. Saqué Romeo y Julieta y escribí un par de frases para ligar, pero sonaban tan estúpidas y raras que rompí el papel. Los últimos días en la escuela fueron especialmente duros para Mia. Siempre llegaba cansada. Tenía pesadillas tan malas que suspendió un par de exámenes. Me contó que no podía concentrarse y que tenía miedo de dormirse, porque en cuanto se acostaba, volvía a ver a sus padres tirados en un charco de sangre y con las manos ensangrentadas. Habló de recuerdos que ni siquiera sabía que tenía, como haberle dado un puñetazo a uno de los chicos del equipo de fútbol por piropearla. Incluso se olvidó de Bob, preguntándome, ¿quién es Bob?, cuando tuve que recordarle que era su perro al que tanto quería. Tenía una mirada vacía que me preocupaba. Llegó el sábado por la tarde y la esperé en el bosque. Miré el reloj. Eran las 10 de la mañana. Luego las 11 de la mañana del mediodía. Luego la 1 de la tarde caminé por el bosque y saqué mi teléfono para llamarla. Pensé que era una broma. Pero llamarla ahora probablemente me arruinaría la sorpresa, así que esperé. Al final, tuve que irme a casa después de las 3 de la tarde. Cuando llegué a casa, Mia estaba de pie en el jardín delantero de su casa, regándolo. Parecía que estaba en otra parte. Le pregunté si recordaba haberme invitado a una excursión al bosque hoy. Me dijo que no recordaba haber dicho eso. Decepcionado y enojado, le dije que no tenía corazón y me fui a casa. Estaba destrozado, pero era demasiado joven para beber alcohol. Abrí el armario y había un montón de bolsitas de café. Enfadado, tomé 5, los vertí todos en la misma taza y simplemente los bebí. Varias horas después, me temblaban las manos y sentía como si me hubieran electrocutado la cabeza. Por la noche, volví a mirar por las ventanas hacia la casa de Mia. Me di cuenta de que debía haber sido demasiado duro con Mia, viendo que tenía tantos problemas para dormir. Pensé en disculparme con ella la mañana siguiente. Apagué la luz de mi habitación y me quedé mirando las estrellas, su presencia me tranquilizó. Alrededor de las 10, la misma furgoneta de antes volvió a dar una vuelta por nuestro barrio. Esta vez, sin embargo, se detuvo cerca de mi casa.
Fue entonces cuando vi que la capota de la furgoneta se abría y una especie de artilugio con antenas emergía lentamente de dentro. Dio varias vueltas completas y empecé a sentir somnolencia, pero la cafeína en mi cuerpo era demasiado fuerte. Me agaché y observé. Después de unos 15 minutos, la camioneta se abrió y de ella salieron 4 personas. 2 de ellas empezaron a rondar por nuestro barrio y las otras 2 entraron en casa de Mía. Tenía tanto miedo que olvidé hacer lo que debería haber hecho antes, llamar a la policía. Al rato, los 2 hombres se pararon justo debajo de mi casa y charlaron. Te digo que no te preocupes, esta gente está muerta. Llevamos meses haciéndolo, ni siquiera lo saben. Este tipo tiene productos de primera, vodka, ginebra y whisky de altísima calidad. El jefe dijo que esta noche debemos estar extra alerta, respondió el otro. Ay, que le den al jefe. Solo tenemos esta noche hasta que se cierre el proyecto. Te digo que estas bebidas nos cuestan mucho más de lo que pagamos. ¿Te apuntas o no? Está bien, pero solo por un rato. Y dicho esto, los 2 hombres se dirigieron a la casa de uno de los vecinos. Bajé lentamente las escaleras, mis padres dormían profundamente. Abrí la puerta y salí. La noche era fría, un viento gélido me daba en la cara, haciéndome temblar todo el cuerpo. Me froté las manos y me las puse en la cara para entrar en calor mientras caminaba hacia la camioneta y abría la puerta trasera. Dentro de la camioneta había muchas pantallas con letras verdes. Entré y les eché un vistazo. Había muchas cifras y gráficos que no entendía. También había una pequeña maleta rectangular con la etiqueta «Respaldo». Abrí una y dentro había varias jeringas con líquido ámbar. En un pequeño escritorio, debajo de una pantalla grande, había un montón de documentos. Tomé uno y lo leí. Proyecto MKHIP. Se observó que el sujeto se comportaba según el tratamiento. Hay una alta probabilidad de que complete la tarea impresa en Didacted. Se recomienda una dosis adicional de Didacted para aumentar la probabilidad. Sentí frío. Se me encogió el corazón y me empezaron a temblar las manos. Entonces, de repente, recordé que 2 hombres entraron en casa de Mía. Me pregunté de quién hablaban. Esperaba de verdad que no fuera Mía. Salí corriendo de la furgoneta y entré en mi casa. Tuve que morderme las manos para que no me temblaran al llamar al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Quiero denunciar un allanamiento de morada, y les conté todo sobre la furgoneta, lo que leí y lo que me preocupaba que pudiera pasar. Tras un largo silencio, la operadora me dijo que dejara de bromear y que viera menos películas de conspiraciones antes de colgar. Desesperada, fui a despertar a mis padres, pero estaban tan profundamente dormidos que no pude hacer nada. Entonces oí que se abrían las puertas del coche. Miré por la ventana. Los 2 hombres habían vuelto de casa de Mía y sus parejas cantaban borrachos de camino a la furgoneta. Oí a un hombre regañar a los 2 borrachos antes de meterlos a empujones en la furgoneta y marcharse a toda velocidad. Al alejarse la furgoneta, sentí que la somnolencia me desvanecía. Fui a mi habitación a ponerme un abrigo antes de ir a casa de Mía. Pero poco después oí un grito espeluznante. Fue tan fuerte y gutural que despertó incluso a mis padres. Otros vecinos también empezaron a encender las luces. Tras ese grito inicial, se oyó el ruido de muebles al romperse y luego otro grito, más fuerte esta vez, más contundente, como de un gran dolor. Venía de la casa de Mía. Salimos corriendo y mi padre fue más rápido, entró y gritó. Mi madre entró y se desplomó en el suelo, con las manos sobre la boca y lágrimas a raudales. Otros vecinos también sintieron curiosidad y empezaron a reunirse fuera de la casa. Entré lentamente, rezando para que no fuera Mía la herida. Mi oración fue escuchada, porque cuando entré, Mía sostenía un cuchillo de cocina. Alrededor de la casa había señales de forcejeo y frente a Mía estaban los cadáveres de sus padres, con sangre manando de múltiples puñaladas. Mía estaba sentada allí, con la mirada perdida. ¿Qué hiciste, Mía? ¿Cómo pudiste hacer esto?, preguntó mi papá con voz temblorosa. Tenía que terminar la misión, dijo ella, sin mostrar ninguna emoción.
Mi papá tuvo que acercarse lentamente a Mia y quitarle el cuchillo de la mano. Le llevó un rato. Sentía que podía saltar sobre nosotros en cualquier momento. Pero al acercarse, su mano se aflojó y él le quitó el cuchillo fácilmente. La policía llegó poco después. Se llevaron a Mia. El caso fue televisado a nivel nacional. Adolescente en duelo comete homicidio contra sus padres, escribieron en el título. El día de la audiencia del juicio, yo también estuve allí. El veredicto fue que Emilia estaba criminalmente demente, o loca, como la llamarían más tarde. Cuando le preguntaron por qué tuvo que asesinar a sus padres, solo dijo que era su misión. El tribunal decidió que, debido a su edad y al diagnóstico de incapacidad mental para cumplir su condena, sería enviada al Hospital de Atención Psiquiátrica de Vermont, donde probablemente pasaría el resto de su vida. No tuve la oportunidad de hablar con ella una última vez antes de que se fuera. Al llegar a casa, esperé a que se fuera la policía, me agaché bajo la cinta de la escena del crimen y entré en casa de Mia. Subí las escaleras hasta la habitación de Emilia. En su escritorio estaba el cuaderno que encontré antes. Lo tomé y lo sostuve en mis brazos al llegar a casa. Era el objeto de mis recuerdos, de la infancia que compartimos y de lo maravillosa que era como persona. Emilia no estaba loca, fue objeto de un experimento retorcido. Pero no había forma de demostrárselo a nadie. Eso fue hace 2 semanas. Desde entonces, he estado teniendo pesadillas. Soñaba con las manos ensangrentadas, sosteniendo un cuchillo y con los cadáveres de mis padres justo frente a mí. Había estado teniendo recuerdos de ellos gritando y chillando, y a veces incluso tirándome cosas. Me parecía extraño porque mis padres solían ser muy amables. Pero cuando vi pequeñas marcas que parecían picaduras de insectos, supe que yo era el siguiente.